contaros la situación de los bancos de germoplasma a raíz de un estudio que hemos hecho desde el Ministerio de Agricultura y teniendo en cuenta también la información que obra en el Sistema Nacional de Información de Razas. El objetivo de este estudio era inventariar todo el material reproductivo almacenado en los bancos y, por otro lado, también hemos hecho una encuesta para ver la importancia que las asociaciones de ganaderos conceden a la conservación ex situ, los medios que disponen y la idoneidad de disponer de este propio banco de germoplasma. En cuanto al procedimiento, hemos mandado unos cuestionarios a las asociaciones, de los cuales hemos recibido un 65% de ellos cumplimentados. El porcentaje de respuesta por especie ha sido mayoritariamente positivo en bovino, seguido del ovino, caprino, equino, porcino, equino y aviar. Y la fuente de datos ha sido este estallido mandado a las asociaciones de criadores, aparte de los datos de ARCA y también los datos del Banco de Germoplasma de Linía. Voy a pasar a comentaros los resultados, que han tenido por objetivo sobre todo saber si las asociaciones disponían de un banco de germoplasma y si ese banco cumplía los mínimos exigidos por la FAO para recuperar esa raza. A partir de ahí, estas mismas preguntas nos las hemos hecho sumando los datos de las asociaciones y de Linía con este mismo objetivo. En cuanto ya al resultado de la situación de nuestras razas autóctonas para la constitución de los bancos de germoplasma, solamente un 38,85% de las razas tenían banco de germoplasma frente al resto, en el que las razas sin bancos eran un 23,57% y el resto o no se han recibido cuestionario o no había asociación que gestionaba esas razas. Si hacemos un análisis por especies, la situación de las razas bovinas en cuanto a la constitución de los bancos de germoplasma es mayoritaria, ya que hay 32 razas que tienen banco de germoplasma frente al resto y, sin embargo, en el resto de las especies, solamente 17 en el ovino, 8 en el caprino, 2 en el porcino y 2 en el caso de las razas asnales tienen banco de germoplasma. Si hacemos un análisis de esta información en cuanto a las categorías de riesgo de las razas del catálogo, bien razas de fomento, bien razas de peligro de extinción, podemos comprobar que las razas que tienen mayor porcentaje de banco son las razas de fomento, con un 58,6%, frente solamente a un 33,6% de las razas en peligro de extinción, que curiosamente son las que mayor necesidad o urgencia tienen de disponer de este banco. Si comparamos esta información con los criterios de la FAO para completar los bancos y que se pueda recuperar una raza a partir de este material genético, podemos comprobar que el banco completo solamente lo tendría en 34,43% de los bancos existentes. Si hacemos un análisis por especie, una vez más podemos ver que en el caso de la especie bovina está un poquito mejor situado porque habría 15 razas que tienen el banco completo frente a 5 razas del ovino o una raza solamente del caprino que con esos criterios de la FAO que recomienda permitiría reconstruir la raza en caso de que haya algún problema, alguna inclemencia y tengamos que tirar del material del banco. En cuanto a la relación de razas y variedades con banco o sin banco, la verdad es que es un poquito lamentable la situación en España, porque con esta información las razas con banco completo en general son solamente un 13,38% del total. Y el porcentaje de cobertura del banco de germoplasma completo en función de las categorías de riesgo nos dice que solamente en las razas en peligro de extinción un 10,16% tendrían un banco completo. Es decir, que solamente 21 razas de nuestro catálogo oficial de razas autóctonas tienen una colección completa de material genético. Si partimos ya de la encuesta realizada a las asociaciones de criadores en cuanto a ver qué conclusiones podemos sacar respecto a la prioridad de la constitución de un banco de germoplasma, vemos que el 86% de ellas considera prioritario constituir este banco. Eso no se corresponde con luego la realidad de los datos que hemos visto anteriormente. En cuanto al procedimiento de realización de actividades de crioconservación, si es con carácter rutinario o puntual, un 59,% contesta que lo hace con carácter rutinario. En cuanto a la selección de los donantes de material reproductivo, la mayoría de las asociaciones siguen un criterio plenamente productivo, es decir, un 59,%,
seguido de otros criterios, en todo caso ya de morfología, funcionalidad, pero no se tienen en cuenta o mínimamente otros criterios como pueden ser los de mínima consanguinidad. Y en cuanto al lugar de realización de la recogida del material reproductivo, la mayoría, un 69%, lo realiza en instalaciones especializadas, pero sin embargo hay otro porcentaje importante que lo realiza en campo. De ahí también la importancia luego con la nueva normativa que desde el Ministerio hemos desarrollado para establecer excepciones en cuanto a la posibilidad de recoger este material genético en campo para determinadas razas. En cuanto a la disponibilidad de los medios para constituir este banco de germoplasma, el 75% de las asociaciones considera que tiene medios adecuados frente a un 25% que no los tiene. Y en cuanto a si disponen un banco para recuperar la raza o no, las asociaciones, un 73%, consideran que no disponen de un banco para recuperar la raza frente a un 27%. Eso ya independientemente de los criterios de la FAO. También hemos preguntado respecto a la existencia de una copia de seguridad, como es recomendable esta duplicidad de muestras también para mayor seguridad en la conservación de este tipo de material. El 86% de las asociaciones no dispone de una copia de seguridad. Sin embargo, un 87% sí considera necesario que haya un Banco Nacional de Germoplasma. Si sumamos a esto ya todo el inventario completo con la información que los propios centros de reproducción cargan en el Sistema Nacional de Información, al margen de las asociaciones, y también la información del INIA, podemos apreciar que hay 79 razas sin banco de germoplasma y 78 razas con banco de germoplasma. De ellos, el banco completo solamente lo tiene un 33%, frente a un 45% que no tiene material suficiente o un 22% que no tiene donantes suficientes. Si analizamos la relación de razas y variedades con o sin banco del germoplasma completo, vemos que solamente un 16,56% de las razas tienen un banco completo. Con toda esta información disponible, vemos que en este caso son 26 razas las que como mucho tendrían una colección completa. Esto nos lleva a una serie de conclusiones. Es decir, en España tenemos un sistema asociativo suficientemente estructurado en la mayoría de las especies, pero si os dais cuenta, la información que nos han comunicado las asociaciones en las encuestas no coincide plenamente con la información obrante en los centros de reproducción oficialmente autorizados. Eso tiene su explicación, porque inicialmente eran los centros, la mayoría oficiales, los que recogían este material, pero no siempre lo hacían totalmente ligados a los requerimientos o los intereses de las asociaciones. La constitución de los bancos de germoplasma tampoco ha sido una prioridad para las asociaciones de criadores hasta este momento. Existe una gran variabilidad entre las distintas especies ganaderas en el desarrollo de los bancos de germoplasma, como hemos visto. Y también podemos apreciar que la constitución de los bancos está más condicionado a la madurez de la propia asociación y los propios medios que tiene la asociación que a la categoría de riesgo de la raza, porque, como hemos visto, la mayoría de las razas en peligro son precisamente las que están más comprometidas. Existe un gran número de instalaciones que operan como bancos de germoplasma. En principio hay 35 en España. Y tienen un gran papel protagonista las administraciones públicas, porque la mayoría de estos centros donde se recoge y se almacena el material son de las comunidades autónomas. Inicialmente eran del Ministerio y se transfirieron a las comunidades. Existe una escasez en los números de bancos que nos permiten una recuperación completa de las razas y variedades, y esto realmente, de cara a un futuro inmediato, pues, supone para España un programa estratégico, problema que se quiere resolver con el Programa Nacional de Conservación y Mejora de Razas, que esta mañana ha sido presentado por el secretario general. Asimismo, hemos apreciado que existen problemas conceptuales en el desarrollo de los bancos de germoplasma en cuanto a la selección de los donantes y el carácter esporádico por el que se recoge este material. También se ha detectado que no se establecen copias de seguridad de estas colecciones existentes. En consecuencia, a raíz de este estudio, las actuaciones que está haciendo el Ministerio de Agricultura, aparte de publicar el Real Decreto del 2008, en el que hemos contado ya esta mañana, en el que ya se designa un Centro Nacional de Referencia, que es el Censira de Colmenar Viejo, como banco de germoplasma animal, también se establece la obligatoriedad de que las asociaciones de criadores remitan muestras para que exista esta dualidad de muestras en el Banco Nacional y se definen las funciones del centro. Dentro del plan de desarrollo de este programa nacional, en la prioridad estratégica 3, ya se establece la necesidad de potenciar el banco de germoplasma animal
Y dentro de los programas de mejora está el desarrollo de estos bancos de germoplasma. Aparte de la normativa específica para comercio nacional y banco de germoplasma que se ha aprobado en el 2011, que ya establece también excepciones a la normativa sanitaria para los bancos de germoplasma, para razas de difícil manejo, para recogida en campo. Se ve terminando, por favor. Estoy terminando. A partir del 2012 hemos establecido con las comunidades autónomas y asociaciones un procedimiento normalizado de trabajo para la gestión del banco. También subvencionamos para la constitución de los bancos a través de un indicador más dentro de las ayudas que damos desde el Ministerio y hemos firmado 36 convenios entre el 2013 y 2014. La situación de los bancos de germoplasma en estos años, desde que se han firmado los convenios, podéis ver la evolución, desde el 2012 al 2014, en todas las especies, sobre todo en el vacuno, cómo han ido evolucionando los ingresos de las dosis seminales en el banco y de los machos donantes. En diciembre del 2014 podéis ver ahí toda esta información disponible por especies en ARCA, para quien quiera tener más información de todos los machos que están proporcionando de gran calidad material a los bancos. Y también por indicación de razas, cómo se han ido sumando en los últimos 4 años un total de 38 razas para suministrar material genético a los bancos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación va a ser el análisis de la repercusión. No veo moverse a nadie. ¿Sí? Análisis de la repercusión de la mejora de la prolificidad sobre el rendimiento productivo de la raza merina. Y va a presentar, tú no eres Antonio Molina ni eres Menéndez Buchadera, eres... Bueno, te presentas ahora, ¿vale? Pepe Gómez. ¿Puedo quitar algo de esto? Es que entre que no tengo gafas y... No funciona, tienes que usar este de aquí, vamos a quitar esta que han dejado. Vamos a cerrar todo. Vale. Y aquí puedes poner los que estén no. Y ahora yo sé que esto se pone en grande en algún momento, pero... Abajo a la derecha. Aquí abajo a la derecha quedan ya poca gente, ¿eh? Hay más gente a la izquierda. Sale todo esto, pero creo que me han dicho antes que F5 también se pone. Aunque la gente de la izquierda está un poco madura. A ver, ahí. Bueno, perdonad los fallos de última hora. Soy José Gómez, aunque mi nombre aparece ahí entre los autores. Mi incorporación a este trabajo ha sido de casualidad, a última hora, espero que no con mucho daño. Y yo creo que mi mayor mérito para estar aquí ha sido haber sido alumno de Juanvi. No el mejor, seguramente, pero sí al que más liaste, porque acabé haciendo la mili allí en su tierra, en Tenerife. Acabé disfrutando la mili en Tenerife. Ahí está. Bueno, yo no os puedo contar mucho que no sepáis de la Merina, evidentemente. Así que lo primero que voy a hacer es enseñaros a la antigua Facultad de Veterinaria de Córdoba, hoy la sede del rectorado de la universidad. El programa de selección de la raza, conocéis que está buscando una serie de mejoras, valga la redundancia, el aumento del crecimiento de los corderos, la uniformidad, mejora de las cualidades maternales, etcétera, etcétera.
y, evidentemente, mantener, si no mejorar, las características raciales que sean de interés. Entre esas mejoras que se han propuesto perseguir, la productividad es una de ellas, evidentemente, que tiene una repercusión inmediata en la economía de la granja, de la ganadería. La prolificidad se puede aumentar o la rentabilidad se puede aumentar por múltiples vías. No necesariamente son excluyentes, ni mucho menos. La fertilidad, desde el punto de vista genético, en el caso de la merina es alta, alrededor de un 80%, algo menos en los partos de verano. Pero, como siempre, la fertilidad es un carácter difícilmente no, que cuesta mucho económicamente mejorar. Y a lo mejor los ganaderos están interesados en otras mejoras más inmediatas. La prolificidad sería la otra vía de mejora. En la merina, y porque durante siglos se ha hecho una mejora en contra de, hoy es con valores en torno al 120%, con una heredabilidad baja, según los estudios que se han hecho, suficiente podría ser, y, como siempre, depende de la edad de la reproductora. Hay una edad en torno a los 3 años y medio, a los 8 años, en los que el porcentaje de partos múltiples, doble fundamentalmente y triple, en menor medida, son más frecuentes. Lo que nos hemos preguntado en este trabajo, de una forma muy sencilla, es qué pasaría si, como aquella sección que había, ya no recuerdo si en el Pronto o en el 10 minutos, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué hubiera sido de mi vida si? Esa tontería. ¿Afectaría a la mortalidad de los corderos? ¿Afectaría al crecimiento? ¿Necesitaría de otras mejoras fundamentalmente ambientales o genéticas que apoyaran y respaldaran esa mejora de la prolificidad? Pues lo que hemos intentado contestar en este trabajo, simulando las consecuencias que tendría esa mejora de la prolificidad sobre los kilos finales de canal, los kilos de cordero cebado que van al matadero, que es por lo que cobra el ganadero, generalmente. Para ello hemos utilizado datos de 71 de la ganadería del núcleo de control cárnico de la raza merina, que tenían algo más de 55.000 partos, 30.000 ovejas, 65.000 corderos, en fin. Y de todos esos animales teníamos información de la prolificidad, la supervivencia hasta el final de cebo, hasta que completan el cebo, y el crecimiento. Datos de los partos, información quincenal, si estaba el cordero vivo o muerto, y a distintas edades los pesos de los animales, para tipificar los pesos a 45 y a 75 días. Aunque la edad de cebo sí, no llega a los 75 días, sino a los 60 más comúnmente. Por lo que respecta a la prolificidad, los resultados son eso. El valor medio es de 1,19, 119 corderos por cada 100 partos. Con lo que os decía, a ciertas edades son mucho más frecuentes los partos dobles y partos triples, y con una altísima variabilidad entre las granjas, que es lo que intenta representar la gráfica de barra. A mayor variabilidad, mayor capacidad de mejora, pero no hay tampoco una relación lineal por la multitud de factores que influyen. En cuanto a la supervivencia, son cifras de mortalidad acumulada. Evidentemente, los partos triples o los partos dobles, la supervivencia es menor. ¿Por qué? Porque los corderos nacen más débiles por problemas sanitarios, por problemas de manejo, por lo que se quiera. Nuevamente, en la gráfica de barra, la variabilidad existente entre las ganaderías. Y en cuanto al crecimiento,
aunque se reflejan los pesos a 75 días, ya digo que es mucho más común el peso a 60 días, la venta a 60 días. Así, por ejemplo, si un cordero de parto simple tenemos el 100% de peso, pues los otros, tanto de parto doble como de parto triple, son más ligeros. En la simulación que hemos llevado a cabo, obtenemos que se podrían conseguir, si aumentamos la fertilidad desde donde está, alrededor de 120 hasta los 140, que es un valor que podría ser real o que podría ser conseguible, obtendríamos 18 corderos más por cada 100 partos. Si bien el peso medio a 60 días de esos corderos sería menos 0,6, lo cual daría que al final 160 kilos más de cordero cebado de canal por cada 100 partos en esa mejora. Cabría preguntarse, evidentemente, qué coste tendría para el ganadero en manejo, en atención al parto, en personal, en instalaciones, en lo que se quiera. Esa es una respuesta que tendrá que dar la asociación o cada ganadero en particular. A día de hoy, y termino, se ha valorado ya genéticamente bastantes animales para este carácter de prolificidad de la hija y se han detectado animales positivos para estos genes de prolificidad que se relacionan ahí. Y por mi parte, espero no haberos aburrido demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, vamos a pasar a la última comunicación, titulada Frecuencias genotípicas y alélicas de la betacaseína en el bovino criollo lechero tropical de México. Y va a presentar... ¿Quién va a presentar? Dile, ¿Carlos? Carlos Becerril. Esta es, ¿no? Vamos a ver, Sí, la de la caseína. A ver. ¿El señalizador es este? Sí, la flecha, creo que no hay otro. Correcto. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Espero no agobiarlos. Ya es un poquito tarde, es la última presentación, pero voy a tratar de ser rápido, conciso y tal vez no tan aburrido, alegre. Entonces, vamos a hablar un poquito del ganado criollo lechero tropical de México y en relación con la calidad de la leche de este ganado, dado por el tipo de caseínas y los genes que las afectan. Básicamente, aquí tenemos dos participaciones, que esta es la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical y el Colegio de Posgraduados, pero debo decir que ahora participaron también la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Así las cosas, les voy a presentar primero nuestro ganado, voy a hablar un poquito de las condiciones en que produce, se han tocado el día de hoy, pero esperemos que queden un poquito más claras, y luego voy a hablar un poquito más de algunos resultados que hemos obtenido con esto de las proteínas de la leche. Este es un toro, el J9 jinete, es un animal de registro en la asociación. Estos animales, como son parte del programa de mejora genética, son evaluados genéticamente por medio de modelos animales, son positivos para leche y tienen un registro ante la asociación, como mencionaba. Son animales más o menos de 490 kilos en los adultos, 600 kilos pueden llegar, ustedes ven sus características de pelo, etcétera. Aquí son las vacas, esas son nuestras vacas también pertenecen al núcleo básico, son evaluadas genéticamente y están produciendo en estas condiciones. Así las cosas, lo que puedo decir es que en el Colegio de Posgraduados del Campus Veracruz, donde se cuenta este ganado, este llegó en el año 2000, llegó con 63 hembras y 11 machos, y a partir de ahí empezamos a desarrollar el núcleo que tenemos en el colegio, y es el que sirve y asocia a los ganaderos de la asociación. Así las cosas, voy a definir muy rápido lo que se entiende como la zona intertropical cálida.
Bien, aquí ya saben ustedes, tenemos al Trópico de Cáncer, al Trópico de Capricornio, 23.5 latitud norte, 23.5 latitud sur, corresponde más o menos al 52% de la superficie del planeta. Así las cosas, este es México. México es atravesado por el Trópico de Cáncer y aproximadamente 50% del territorio nacional se encuentra debajo del Trópico de Cáncer, está en la zona intertropical. El país tiene del orden de 2 millones de kilómetros cuadrados. En otras palabras, aquí lo que tenemos es 1 millón de kilómetros cuadrados y este es el estado de Veracruz en la vertiente del Golfo de México. ¿Y ahora qué pasa? Vamos a ver. Seguimos. Bueno, lo que quiero decir con esta transparencia es que en la zona intertropical del planeta y de México tenemos una variedad de climas y de alturas, los cuales están dados por la orografía del país. O sea, no existe un clima tropical, existen climas cálidos. Y lo que tenemos aquí es el Citlaltépetl, que es la montaña más alta de México, es un volcán casi de 6,000 metros, que se ve desde el puerto de Veracruz. Este es el Popocatépetl, es la segunda más alta, que ya está muy cercana al Valle de México, y aquí lo que pueden ver ustedes, simplemente como nota curiosa, es la iglesia de Nuestra Señora, ¿verdad? De los Milagros, que es en esa iglesia se tiene esa señora y se estableció en 1594 como curiosidad sobre una base de una pirámide que tenía un tiro de 54 metros y era la más alta del México antiguo. Así las cosas, decía yo, lo que tenemos aquí es el país. Aquí hay 6 climas, que son los climas principales, que son A, B y C. Los climas A son los climas cálidos, los B son los climas áridos y desérticos, y los C, perdón, ya me estoy adelantando, a ver si hacia atrás, déjenme ver la anterior, a ver otra vez, anterior, no, estoy bien hacia adelante, así vamos, ahí está. Entonces, lo que decía yo, de esta parte que hablamos de 1 millón de kilómetros cuadrados, lo que nos interesan son los climas que están pegados al Golfo de México y a la vertiente del Pacífico. Entonces, en la región tropical del país tenemos diferentes climas, desde climas polares hasta climas cálidos. Así las cosas, ahí tenemos los datos que participan en la región cálida, y lo que estamos hablando son climas cálidos tipo A, según la clasificación de Köppen, modificada por Enriqueta García en México, y ocupan el 28% del territorio nacional y se caracterizan por ser de que la temperatura media del mes más frío tiene 18 grados Celsius y la altura sobre el nivel del mar, estamos hablando abajo de 1200, generalmente 100. El origen del ganado que tenemos hoy día viene de la región de Rivas, Nicaragua, y llega a Tampico, más o menos en 1965, y se agregan ganados de Colima y de Oaxaca. Después de este núcleo, pasa al centro de Veracruz, que es donde ya está en el colegio de posgraduados, y se utiliza para apoyar a los ganaderos de la asociación. Voy a quitar eso y lo voy a hacer con esto. Y más o menos para caracterizar el clima, ustedes ven hay una concentración de las lluvias. Aquí pues estamos hablando de 320 milímetros, ¿verdad?, en un solo mes, y aquí estamos hablando de 12 milímetros. Entonces este es el tipo de clima que tenemos, una alta estacionalidad, y aquí tenemos las temperaturas, como ustedes ven, medias máximas de 28.9, eso quiere decir que pueden rebasar los 42 grados Celsius. O sea, y animales desadaptados, no naturalizados, no la van a hacer. Los altos productores no van a poder con estos climas. Así las cosas, simplemente como referencia, esta región, lo rojo, son los climas, son las regiones más pobres que hay en México. El sur es más pobre que el norte, y ahí es donde tenemos nuestro ganado. Bueno, aquí tenemos la mansedumbre de nuestros animales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un programa de mejora genética con identificación individual, alimentación a base de forrajes, gran mansedumbre y una identificación que no se presta para errores. Así las cosas, utilizamos toros marcadores, todo el ganado se sirve con inseminación artificial, se ordeña una vez al día con apoyo del becerro, y esta es la clave, el libro del hato, que es un libro fabuloso para dar seguimiento a todos y cada uno de los animales y es parte de la asociación. Así las cosas, también medimos la producción de leche, pesándola en esas básculas, y tenemos un hato libre de enfermedades perniciosas como son la brucelosis y la tuberculosis. Es un núcleo altamente cuidado en el aspecto sanitario. Entonces, lo que tenemos es un ganado naturalizado a través de 500 años. Y este ganado
tiene esas propiedades que ustedes ven, ya se mencionaba ese pelo brillante y otras cosas que ya no voy a repetir. Así las cosas, vámonos un poquito a la productividad, que también la tiene. Entonces tenemos la producción de leche, hicimos el rendimiento, en este caso, con 2 ordeños, para compararlas con las F1s que tienen Europeo con Cebú y con Cruza del CLT. Muy rápido. Grasa, pegamos, más de 4%. Proteína, 3.65, pegamos otra vez. Sólidos totales, 13.26, pegamos. Células tomáticas, salimos un poquito más altos a favor de la Cruza, y la leche total, 1 kilo de diferencia, 8 kilos por día y 7 kilos por día. Al final, al sacar la grasa total y la proteína total, estamos iguales. Bien, aquí hablando un poquito ya de la parte de las caseínas, etcétera. En este caso es la beta-lactoglobulina. Se hizo un estudio comparando la Holstein. Aquí tenemos los tres genotipos para la beta-lactoglobulina. Aquí la deseable es la B, porque la B lo que hace es darnos propiedades útiles para la quesería, y estamos hablando que la leche de las regiones tropicales de México la estamos concibiendo para quesos artesanales y otro tipo de desarrollos lácticos. Aquí tenemos a la Holstein con 0.24 para el genotipo BB, y el crío tiene 0.53. En el caso de la alélica también estamos un poquito más altos. Aquí vemos la composición química de la leche, en este caso del criollo. Veamos la grasa para el genotipo BB, 4.4 comparado con 3.2 con el AA, que es el genotipo que no nos interesa. Así las cosas para proteína también ocurre lo mismo, 4.6 contra 3.9, y por último los sólidos totales, casi 14% contra un poquito menos de 13%. Bien, aquí tenemos la K-caseína, la capa-caseína, y tenemos los resultados también de diferentes trabajos. Entonces aquí tenemos el CLT, otra vez el criollo lechero tropical, aquí la buena otra vez es el BB, y aquí tenemos las frecuencias genotípicas y las alélicas. Voy a referirme a las alélicas, 0.61, la Holstein tiene 0.31, la Jersey 0.88, que es muy buena, y las cebuinas están realmente con problemas con respecto a esto. Entonces, inclusive, bebés no existen. Estos son datos del Brasil. Así las cosas, para los resultados que tenemos para esta plática, aquí tenemos para la beta-caseína, tenemos lo siguiente. Aquí están los genotipos, tenemos una alta incidencia de animales heterocigóticos, ¿verdad? Y a final de cuentas, las frecuencias alélicas son parecidas. En el caso del Holstein también es similar, y el Jersey es un poquito más alto. El GIR es muy favorable, igual girolando, ¿verdad?, con respecto a la B-caseína. Vale decir que la B-caseína, ustedes recuerdan que es deseable el genotipo A2, que tengan 2, ¿por qué? Porque está relacionado con mayor rendimiento lechero, y algunas personas, sobre todo en asociaciones, hay un cierto debate, digamos en Nueva Zelanda, en Australia, se paga por animales que tengan el genotipo A2. Termino ahora. Aquí están los rendimientos en la tendencia A1, menor, mayor y mayor. Aunque no hubo diferencias significativas, la tendencia es superior a la 2A2. Voy corriendo. Esta es simplemente un resumen para la beta-lactoglobulina, la K-caseína, la B-caseína, y aquí vemos siempre el criollo lechero tiene frecuencias favorables. Aquí está el AB, y aquí están la 1 y A2, y aquí tenemos entonces que los genotipos y alelos más deseables tuvieron las frecuencias más altas. Finalmente, todo este trabajo, que llevamos varios años, desde 1965, que llegaron a México, se debe a don Jorge de Alba, uno de los pioneros y reconocedor de la zootecnia intertropical de las Américas. Aquí está Daniel Llanola también, que nos visitó alguna vez. Don Jorge ya falleció. Al que no lo conozca, seguramente casi todo el mundo lo ha de conocer, este libro, del libro de los bovinos criollos de América, publicado en el 2011 como obra póstuma de don Jorge, pero se puede conseguir todavía, y creo que va a salir otra edición. Bueno, pues muchas gracias y salud. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Carlos. Quédate aquí, si acaso, ¿sí? Lo que tú digas, José Manuel. Señor Luque, hazme caso. ¿Qué hace? ¿Suben? Venga, a subir, por favor. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? A ver si les hemos hecho subir para nada. Estaría bien. Me da a mí la sensación de que sí.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laís Brito, yo soy de Brasil. Estoy trabajando aquí un tiempo haciendo un doctorado con el profesor Luis en la Universidad de Zaragoza. Y pregunto no directamente a nadie, pero puedes decir que a Montserrat, que cuando estuve haciendo la carrera, trabajé un año con conservación de recursos genéticos en el norte de Brasil, con búfalos. Y una duda que siempre tuve es ¿cómo que se hace este equilibrio de diferentes tipos de bancos de germoplasma? Porque hay bancos que se pueden hacer en laboratorio que como se tiene este banco para siempre. Pero sabemos también que hay bancos de germoplasma en vivo. Entonces, ¿qué piensas que es el futuro de este tipo de banco de germoplasma? ¿Cómo es este equilibrio entre busca de recursos, llevando material laboratorio, material biológico al laboratorio? ¿O se piensas que vale la pena continuar con este tipo de banco de germoplasma en vivo? Nosotros desde el Ministerio seguimos las directrices de la FAO, que recomienda que hay que compaginar o complementar la conservación in situ con la conservación ex situ, ambos mecanismos, y siempre en manos del programa de mejora que nos ha presentado y que hemos aprobado oficialmente a cada asociación de criadores. Entonces, la situación está en que nosotros la recomendación es que haya material genético en bancos propios que tienen las asociaciones en las zonas de cría de la raza, y una duplicidad de esos bancos la mandan al Banco Nacional de Germoplasma para estabilidad y permanencia en el futuro, la última bala que decimos nosotros, para poder recuperar la raza en caso de alguna inclemencia o algún problema. Y también con las mínimas dosis, tanto en calidad como en cantidad, que ya recomienda la FAO, es decir, que esas muestras permitan recuperar la raza a futuro, tanto por dosis seminales, por embriones, en lo que recomienda ya la FAO, y sobre todo que sea representativo de la variabilidad genética de la raza. Por eso siempre exigimos, además, que venga de acuerdo con el informe del Centro de Genética, que avala y que hace todo el programa de mejora de esa asociación a la hora de elegir qué muestras, qué donantes son las que tienen que mandar esas dosis, con los estudios y análisis de la población, pues esa es la muestra representativa que debe enviar al banco. ¿Alguien más quiere contestar? ¿Jordi? No. Sí, bueno, a ver, mi pregunta también va para Montse, un poco dentro de mi ignorancia. Qué éxito. Esta información la hiciste llegar a todas las asociaciones de criadores de todas las razas que están en el boletín oficial del Estado, a todas las asociaciones. Entonces, a ver, mi pregunta también sería, para hacer un banco de germoplasma, es decir, una asociación puntual, desea hacerlo, ¿tiene un soporte económico del Ministerio para hacer esto? ¿O se tiene que hacer a través de, no sé, de buscarte a través de un proyecto de investigación? A ver, ¿me entiendes, no? Una asociación, bueno, vamos a hacer un banco de germoplasma. Puede llamar al Ministerio y decir, oye, queremos hacer esto, tenemos financiación para hacerlo, lo que tú decías, vamos a guardarnos una copia aquí y la otra la enviamos al Ministerio para que la tenga en el centro de Colmenar Viejo. ¿Es así, como lo digo? Sí, nosotros ya hace muchos años que financiamos a todas las asociaciones de criadores a nivel nacional directamente o desde hace poco a través de FEAGAS, y una de las líneas que apoyamos es la constitución de bancos de germoplasma. Esta subvención la hacemos a través de una serie de indicadores de funcionamiento de la asociación para esa raza, y uno de esos indicadores es la existencia de un banco que le permite recibir una cuantificación con unas cantidades que anualmente vía convenio establecemos. También a las asociaciones de carácter autonómico
territorializamos fondos a las comunidades autónomas para que las comunidades transfieran estos fondos a las asociaciones de ámbito autonómico, y una de las líneas que se financian es la constitución de banco de germoplasma. Entonces sí se financia vía subvención a asociaciones, y luego también se financia directamente a través del mantenimiento con el nitrógeno líquido, lo que supone en el Banco Nacional de Germoplasma. Es un servicio que prestamos gratuito a las asociaciones, el mantenerles este material a largo plazo. Y para alguna asociación que tiene más problemas, sobre todo razas en peligro, si hay que apoyarla con la recogida, en fin, estamos explorando algunas otras vías para algunas razas que tienen más problemas por el coste que supone la recogida, a ver cómo les podemos apoyar. Gracias. Espera. Sí, Juanmi, un segundo. ¿Esto funciona? Sí. Ahora, tampoco es muy interesante lo que voy a decir. Mira, yo trabajo en el centro de prueba de porcino que el Itacil tiene en Segovia. El Itacil es un centro de la Junta de Castilla y León. Compartimos con el INIA, con el Departamento de Reproducción, un banco de semen de ibérico. Siempre hemos tenido el apoyo del Ministerio, tanto cuando se empezaron a recopilar dosis de semen como en el mantenimiento, a través de proyectos de investigación, eso sí. Cuando he visto las gráficas que ponía en la presentación, antes me ha llamado la atención que el número de dosis de porcino no ha subido en los últimos años. Y el ibérico yo creo que merece todo el respeto y toda la ayuda. Preguntaba, no recuerdo el nombre, Aisa, Laís. Preguntaba antes, o quería apuntar a tu pregunta. Yo que trabajo con el cerdo, se me cae el alma a los pies cuando una comunidad autónoma cierra el centro de Son del Encinar, que era la cuna o el nido, o no sé cómo llamarlo, o el arca de Noé del ibérico. Todo no se ha perdido, evidentemente. Yo comprendo que hace falta reasignar recursos, y más en tiempos de crisis. No seremos seguramente los más tontos. No se han perdido todos esos recursos, pero sí que se le ha dado un palo muy grande al ibérico. Entonces, conservación de todas las formas posibles, pero claro, siempre hace falta dinero. Gracias. Bueno, yo creo, Juanmi, vamos muy mal de tiempo. ¿Pregunto? Va, Juanmi, venga. Bueno, la pregunta es para Jesús. Es un poco volver a meter el dedo en la herida de... Tú, yo creo que ya algo te lo sospechabas, porque como ahí al final de la presentación lo has dejado entrever, ¿no? Mira, nosotros trabajamos, tenemos una tradición muy larga de estudios utilizando microsatélites, ¿no? Y bueno, sabes que hay una presión comercial tremenda, ¿no?, por parte de Illumina, porque te atacan por internet, te atacan por todos lados, ¿no? Hombre, evidentemente los ligamientos, bueno, la relación que tienen los LSNP con caracteres, con aspectos funcionales, evidente que los microsatélites no la tienen, ¿no? Pero, como bien tú has dicho, cuando utilizas un panel adecuado, yo me cuesta ver las ventajas de las plataformas para algunos casos, por ejemplo, el control genealógico o para la caracterización de la biodiversidad. Yo de momento no las he visto. Vamos, tú has esposado, que bueno, aquí se ve una imagen un poquito más clara, ¿no? Y yo, cuando una compañía te machaca, ¿no? Porque, claro, yo lo más que recibo ya por internet es de Illumina y de Viagra Cialis, ¿no? Yo no sé quién me habrá puesto en esas listas a mí, pero entonces cuando te machacan de esa manera, yo qué sé, no sé, como ahora que he aprovechado que conocí un tío que tiene experiencia en los dos bandos, ¿no? Me gustaría que me convenciera, ¿eh? Convénceme, a ver si salgo corriendo a comprar el chip. Creo... Dice que el Viagra no hace falta. Vamos a ver, creo que no te tengo que convencer de nada cuando he dicho que sale básicamente lo que ya se había visto. Incluso
estaba revisando la topología de un árbol que hicimos con Jordi en el año 90, publicamos en Unité en el año 91 y reproducíamos la topología. La ventaja que es, pues hace un par de días comentábamos con Jordi, me enseñé esta presentación, me dice, ostras, tienes un bootstrap del casi el 100%. Dice, nosotros con micros íbamos por el 60 al 70. No, bueno, pues tienes un bootstrap del 100%, ¿no? Luego, la cuestión de en qué otras cosas mejoras, no mucho. Luego, sobre el comentario que habéis hecho de intentar un poco decir que no trabajaría sobre variabilidad neutral, es cierto, pero la situación que yo estoy viendo aquí es que fijaos que hemos hecho un podado quitando desequilibrio de ligamiento y eso nos ha llevado a quedarnos con 55.000. Con 55.000 salen unos bootstrap que eran todos de 100 menos uno de 96. Cuando lo hicimos con todo, con los 717.000 que creo que quedaban después de hacer una serie de limpiezas, los resultados eran iguales. La única cosa que pasaba es que el que era 96, aquel bootstrap de 96 se convertía en el 100%. No había ningún cambio. Es decir, que me da la sensación de que abruma mucho la información que tenemos. Y que incluso aunque no sea la óptima, porque nos hemos entretenido en hacer cálculos y si creo que son aproximadamente, si mal no recuerdo, cuando utilizamos todos los SNPs, tenemos un SNP cada 4 kilobases. Si contamos que un gen en promedio son 27 kilobases, quiere decir que en cada gen hay 6 SNPs y pico, en promedio. Con lo cual, tenemos genes de todas las maneras. O sea, cazamos genes seguros. Y entonces, dentro de los genes, pues ¿dónde estará el SNP? No sabemos exactamente, tendríamos que ir. Y la verdad, el trabajar con todo esto te obliga pues, a unos medios importantes, ya no los métodos tradicionales de utilizar tus hojitas Excel y todo esto no te funciona. Manejar toda la información te lleva a una programación superior. Pero bueno, creo que lo que es interesante es ver que el cambio tampoco es una cosa tan brutal. Lo es. O sea, nosotros teníamos los datos, los hemos aprovechado, pero yo creo que no he hecho una venta de decir, no, esto es mejor que los demás. No. Hemos presentado los datos y he dicho, hombre, creo que se ve concretamente en el admixture un poquito mejor que lo visteis vosotros con los 30 microsatélites, pero no cambiaron las cosas sustancialmente. La topología en aquellas razas que pude ver, porque tenéis un árbol muy grande, que está muy bien, pero que tiene el inconveniente que a veces ves poco, como muy bien ha dicho Luis en un comentario en una diapositiva, y poco más, o sea, ganas poco más, ¿no? Bueno, también puedes, si quieres ir, por ejemplo, por la vía del análisis de componentes principales, puedes partir del parentesco genómico. Parentesco genómico, que eso sí que te permite pues, trabajar otro tipo de análisis de componentes principales, proyectar los individuos y ver que efectivamente pues, eso se, confirma lo que habías visto a través de distancias. Un parentesco genómico a través de microsatélites posiblemente no lo podrías hacer, no tendría demasiado sentido. Ahora, si me dices, ¿es necesario meterte en un chip tan grande como este? Probablemente no. ¿Cómo tendría que ser? Pues a lo mejor podríamos haber hecho un estudio de ir haciendo podados aleatorios, de ir bajando la densidad y ver cuál era la densidad mínima que nos permitía tener unos bootstrap muy elevados. Pero claro, el problema que tendríamos es que a lo mejor esa densidad no coincidía con uno de los chips que nos venden, porque nosotros no te hacen los chips a medida, sino que te venden los que te quieren vender. No sé si me he alargado mucho. Y un pequeño comentario y doy paso a la pregunta. Solamente una cosa. Yo creo que hay una diferencia fundamental, que no está al nivel, es decir, lo que ha hecho Jesús, el trabajo de Jesús, ha sido la vista aérea. La importancia está en el detalle, es decir, te permite profundizar realmente en las regiones funcionales, cosa que los micros no te permiten, ¿no? Por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Yo soy Luz Rueda Sabater, soy la directora del CENSIDA de Badajoz y sencillamente es al hilo del tema de los bancos de germoplasma. En Extremadura tenemos banco de germoplasma de todas las especies animales y de cada especie probablemente
De más razas, pues no lo sé, que cualquier otro banco de germoplasma, y permitidme la chulada, si queréis, que cualquier otro incluido, y lo siento mucho, incluido Colmenar Viejo, en este momento. Desde luego de Ibérico, y lo digo, tenemos probablemente un banco, que además nos corresponde, tener un banco de germoplasma como debe de ser, importante, porque es Extremadura. En cuanto, viene esto al hilo de lo que decía alguien de una asociación de cómo hace uno un banco de germoplasma, yo me parece, y creo, esto es una opinión, no es ni siquiera una pregunta, que verdaderamente quizás el papel del Ministerio no sea que cada asociación tenga su banco, sino intentar que todas las razas tengan mantenido un material genético, sí, pero no a base de que cada asociación tenga en su casita su tanque, su nitrógeno y su no sé cuánto y su no sé qué, porque todos sabemos lo que es mantener eso. Yo os digo, solamente en la Censida de Badajoz, que si queréis solamente de vacuno tenemos 1.220.000 dosis, pero de ovino tenemos 300.000 y así si queréis os sigo contando de las demás especies que no lo voy a hacer, pero en nitrógeno líquido sí voy a hacer decir lo que nos gastamos, que son exactamente 60.000 euros al año. Entonces no creo que cualquier asociación diga, pues yo quiero mi banco. No, lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones es que todas las razas tengan el mejor banco posible, no solo de dosis de semen, que es de lo que estamos hablando, sino de embriones, de ovocitos, de todo el material genético que se pueda conservar, y solo lo suficiente, que a lo mejor ni siquiera hace falta todo eso, pero no, por favor, todas las asociaciones, no multipliquemos tantas veces, que ya lo estamos haciendo. Nada más que era eso. Muchas gracias. Cuando yo decía que todas las asociaciones tienen que tener su banco, no me refiero a que lo tengan en una casita o en su garaje o en el jardín. Evidentemente tienen que tenerlo en los centros autorizados. Los Censiras sois los que desde antiguo habéis prestado un mayor servicio para esto. Luego hay otros centros privados. Pero se trata de aprovechar los centros de reproducción que hay para llevar allí el material genético, porque evidentemente no pueden tenerlos en cualquier instalación. Y en el Sistema Nacional de Información, en cualquier caso, el Censira de Badajoz también anualmente carga toda la información de todas las razas que tiene de material genético en sumatorio con todos los demás centros, con lo cual ARCA es un sistema de información importante a la hora de saber qué material genético hay de cada raza y qué necesidades tienen de cara al futuro. Yo puedo hacer es decir, yo creo que hay una cosa fundamental de la que no se ha tratado. Es decir, aquí se ha cuantificado cuánto y dónde, pero el cómo, es decir, y qué, que es la pregunta fundamental, el qué, ¿no? Y yo creo que ahí sí que habría que haber un consenso. Es decir, qué criterios vamos a seguir para generar esos bancos. No puede ser que cada uno vaya... Es decir, la homogeneidad en los criterios yo creo que sí que es importante. Y lo siento, pero damos por terminada la sesión porque ya nos hemos pasado un poquito, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos y espero que haya sido interesante. Y ahora ya el último bloque de sistemas de producción animal que lo va a moderar doña Albina Sanz, que es investigadora del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, además de la presidenta de la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal, que agrupa 12 asociaciones y cuyas siglas son UEEK. A ver, ¿esta uno qué es? Esta es la... Estas son las de las comunicaciones. Mira, la están, fertilidad. igual aquí se ven mejor. De fertilidad. A ver, abre un poquito. Sí, claro, son 4 y su ponencia. Vale, ¿y el que me está diciendo que es ahora la tercera? Igual se ha equivocado. A ver, ¿Esta cuál es? ¿Esto de la situación? A ver, aquí lo veremos mejor. La 3. Esta es la de Monse. O sea, que ¿Esta es la de Emma? Sí. O sea, esa 3 sobra. Esta es la segunda.
Vale, entonces empezamos con Fermín. Sí, vale, te pongo. Como tú quieras. Vale, si no lo subes, sí. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿damos 5 minutos para ir al baño o seguimos a modo de maratón? ¿De Fermín? Ahora. Esa es ¿La 8? Bueno, entonces Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia, sobre todo a esta hora. Estábamos discutiendo con Manuel Luque yo creo que lo difícil va a ser trasladar comunicaciones para mañana si no estás seguro de si van a estar mañana los ponentes, ¿no? Podríamos tratar de recortar un poquito, si te parece. Muchas gracias. Pues no sé, lo que tú nos digas. ¿Fermín habla poco? A ver, entonces, vamos a hacer la pregunta. Las dos últimas comunicaciones, que serían la de María Teresa Tejedor, Luis Vicente Monteagudo, Adolfo Laviña y Ángeles Macías, mañana por la mañana vais a estar. A primera hora no. Empezamos. Y la última, la de Emma Serrano, tampoco. A ver, pues la siguiente sería José Antonio Rodríguez Sánchez. ¿Tú mañana por la mañana puedes estar aquí? No. Pues... ¿Cómo? Y... Bueno, pues lo que yo propongo recortar todo un poco, ¿vale? Le vamos a decir a Fermín que en vez de disponer de media hora nos hable durante 15 minutos y al resto de comunicaciones les damos 7 minutos e intentamos hacerlo todo en 1 hora. Entonces no me enrollo más, ¿vale? Bueno, pues la ponencia de este bloque de sistemas de producción nos la da don Fermín López Gallego, que es jefe del Departamento de Producción Animal del Instituto de Investigaciones Agrarias de la Orden de Valdesequera, del Gobierno de Extremadura. Él mismo os va a decir el título, ¿de acuerdo? Luego tendremos 4 comunicaciones que haremos lo más rápido posible y el objetivo es que cojan el autobús a las 7:30. ¿Vale? Ponemos el cronómetro. Bueno, pues buenas tardes. Voy a ser breve hasta con los agradecimientos. Gracias a todos, a FEAGA y a Albi, que se ha portado como una heroína aguantando los retrasos en mandarle los documentos. Bueno, como estamos ya casi entre amigos y con prisas, yo voy a ir rápido, tan rápido como que me voy a basar más en imágenes que en palabras. Así que voy a intentar ser parco en palabras, aunque el doctor Delgado Bermejo siempre diga lo contrario. Voy allá, ¿de acuerdo? Como decía Albi, digo el título en principio que propuse cuando por primera vez Manuel tuvo la amabilidad de invitarme, fue en el bloque este de sistema de producción, a hablar un poco del sistema de producción en el suroeste ibérico. Conocéis todo lo que está en la sala y si hay alguien de fuera, es la zona árida de Europa, la zona del sur portugués y el sur español. Y quería hablar especialmente de una gran protagonista de los que tenemos allí, además del cerdo ibérico y la vaca retinta, pues fundamentalmente la oveja merina. Nuestra merina portuguesa y extremeña, española, o nuestro porco ibérico en ambos lados, o nuestra alentillana o retinta. Pero voy a hablar concretamente de lo que no. Se trataba de preguntaros a vosotros, que sois de las asociaciones de criadores, porque uno viene aquí a preguntar y aprender, que trabajáis fundamentalmente en genética, ¿qué pasa si vuestra mejora genética, el medio ambiente, fundamentalmente la alimentación, no permite expresarla? Os quedáis en la G y no pasáis a la F, a la expresión fenotípica, con lo cual, por el sistema de producción puede ser que siendo uno de los componentes de la genética, además de la alimentación, reproducción, bla, bla, todo eso que sabemos, pues sea muy buena genética, pero no se exprese. Tan sencillo como eso. Esa es la gran pregunta en estos sistemas extensivos. ¿Cómo sabemos cuánto come el animal o en el campo, cuánto le aporta el medio de producción? En un sistema extensivo donde llevamos décadas
los que trabajamos en nutrición, sobre todo en nutrición en pastoreo, intentar saberlo. Bueno, se trataría de intentar implementar, novedoso para nosotros, ya hay bibliografía al respecto, nuevas tecnologías innovadoras para saber qué le da el campo a los animales, a los rebaños, en este caso de merinos, en unas zonas difíciles y estacionales, para saber cuánto le falta sobre sus necesidades y complementarla adecuada y económicamente para que pueda expresar esa genética que tanto nos empeñamos en estudiar. Rápidamente, el planteamiento es: el medio natural conocéis todos y es una zona, evidentemente, con unas pluviometrías y temperaturas muy estacionales, muy altas y muy bajas, que dan unas disponibilidades de pastos que teóricamente sabemos mucho sobre él, pero prácticamente nadie sabe el pasto que da en cada momento real, las cercas de manejo de cada una de las explotaciones en el extensivo. Hay muchos estudios, mediante jaulas de exclusión, mediante muchas metodologías. Sabemos el crecimiento real, sabemos cómo funciona el medio del recurso pastable, pero realmente todos los que tengáis práctica, sobre todo, tenéis que mirar por ojo la cerca y decir, pues esta cerca está buena, está mala, le puedo quitar ganado, le tengo que echar de comer. Pero nunca hemos pasado prácticamente, de forma práctica, de aplicar otras metodologías que no sean esas, el logímetro casi. Bueno, la propuesta es que en el fondo, después de muchos estudios, como la bibliografía ya hace tiempo que cita, es que en el fondo localizamos unos déficits nutricionales de los animales de proteína y de energía en función de los aportes energético-proteicos de esos pastos que de forma teórica conocemos bien a lo largo del año en diferentes épocas, fundamentalmente primavera y verano. Por lo tanto, esa disponibilidad real, que está muy bien estudiada, esa sería la curva real, porque la curva potencial está muy estudiada por botánicos, ecólogos, zootecnistas, pero realmente son curvas teóricas, porque realmente las hacemos fuera de pastoreo en la mayoría de los casos. Y, por lo tanto, luego tenemos que ver cómo complementamos ese pasto natural, una vez que sepamos cuánto es de verdad, mediante forrajeras estratégicas en invierno, eso que veis verde, suplementaciones o concentrados, que todos sabemos cómo se suplementan los animales en el campo, o rastrojeras de verano, o incluso cultivos de invierno que aguantan bien las temperaturas. Se trata, en el fondo, de complementar lo que es la variabilidad del pasto natural mediante forrajeras, suplementos, etcétera, etcétera. Pero seguimos dándole vueltas a la misma cuestión, aunque implementemos estrategias forrajeras en invierno o en verano, tremosillas en verano, lolios en invierno, etcétera, etcétera. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la curva verdadera de producción de pasto real? ¿Cuánto pasto hay esta mañana a las 8 de la mañana en tales cercas de manejo de tales rebaños, en este caso un merino? Todos conocemos, que trabajamos fundamentalmente en nutrición, el fundamento metabólico, de cómo una vez que entra lo que el animal ingiere en el campo, su ciclo biológico. Incluso sabemos una cosa fundamental, que el principal granero de un rumiante, sobre todo, el principal almacén de alimentos para cuando lo necesitas, es sus propias reservas corporales, que a nivel de rumen constituyen una fuente importante de nutrimentos. A título de comentar, de un ejemplo nada más, la diferencia es, claro, cuándo queremos que el animal queme sus grasas corporales, en qué época del año, para hacer una nueva gestación o una lactación de una nueva cría. Ahí veis, por ejemplo, la curva de arriba, señalo con el puntero, es 2 partos al año cuando le tocan, ahí en enero y en septiembre, hacer los partos, y luego al año siguiente le toca hacer a principios de verano. Bueno, esto es un ensayo, un trabajo experimental con diferentes antiparasitarios, porque el que le roba energía al rumiante no es el parásito bueno, que es la flora ruminal, es el parásito malo, que son los parásitos externos e internos. Bueno, ahí se ve cómo la influencia de diferentes moléculas antiparasitarias actúan sobre el fundamento de esas grandes reservas, esos grandes almacenes de energía que son las propias reservas corporales. No entro en más detalles, sería muy interesante abundar un poco más ahí, cómo esa simbiosis mala y buena de la flora microbiana, simbiosis buena, la simbiosis mala de los endoparásitos en robar o generar energía endógena en el propio rumen de las reservas corporales. ¿Cómo se gestionan por los ganaderos esas reservas corporales? ¿Cuándo hay que subir la reserva corporal para luego tenerla ahí puesta para utilizarla en ciclos posteriores? Trabajos que lo hemos publicado y hay otros autores demuestran cómo en el fondo, al hablar de diferentes sistemas, que haga un parto anual o haga 3 partos en 2 años y que ordeñemos esa merina o no, pues como ustedes saben, en Extremadura ordeñamos la merina para hacer una denominación de origen del queso de Serena o queso del Casar. Pues en el fondo lo que estamos hablando son de necesidades nutritivas, al hablar en el fondo de los sistemas de producción, en estos sistemas extensivos, en cualquier otro, pero aquí más, son las propias necesidades nutritivas. Cómo las necesidades energéticas o proteicas de esos rebaños van a depender al ritmo que le sometamos a estos animales. En el fondo, la energía funciona más o menos lineal, eso lo tenemos comprobado y la propia bibliografía lo indica, y eso es un elemento muy importante a tener en cuenta. Pero la proteína, en la evolución de esos sistemas de producción, no, es más de tipo cuadrática o de tipo por lo menos curvilínea. Eso quiere decir que ensayos que hemos trabajado en un parto al año o 3 partos en 2 años, al final
lo que están demostrando significativamente es que tanto las entradas del sistema, como son las necesidades de pienso, que además del pasto o del heno, para ver qué respuestas de salida a las producciones por hectáreas de kilos de carne o de leche, cómo se regulan por ese colchón que he dicho antes de las reservas corporales, y los sistemas se ajustan muy bien en sí mismos. En el fondo, esos incrementos de hasta el 35% de producción, al intensificar el extensivo de los sistemas, se están modificando en esta área, que es la misma que estamos viendo ahí del equilibrio de la proteína. Es decir, al final la respuesta de los sistemas, los ajustes de los sistemas, son los propios fundamentos nutricionales. Ahí vemos la curva de evolución de reservas corporales de los animales que hacen el parto en enero, en pleno invierno y luego después a final de verano, o los que hacen en plena primavera. Cómo la gestión de esas reservas corporales son diferentes frente, y se ve ciertas asimetrías, a la curva teórica de producción de pasto real, disponible. Pero eso sigue siendo teórico. Nadie sabe de verdad cuál es esa curva, en el momento real, en tiempo real, para tomar decisiones sobre la gestión de esos sistemas. Por lo tanto, las necesidades son de mayor o menor intensidad y de proteína o de energía en función de cuando toca el ciclo productivo, en la época del año y según sea el valor nutritivo de los recursos pastables de esa época del año. Eso en extensivo todo el mundo lo sabe o lo intuye, pero difícilmente se ajusta o difícilmente hay metodología para ajustarlo. Por lo tanto, entra en un nuevo, llamemos innovación entre comillas, es aprovechar unos recursos que todas estas zonas tienen, fundamentalmente derivados de las industrias agroalimentarias, que son los subproductos, los famosos subproductos que son décadas y montañas de literatura. En el fondo, ¿cómo se integrarían en estos sistemas? Nosotros lo hemos fundamentalmente, después de varios trabajos, lo hemos integrado a base de ensilajes, para tenerlos disponibles todo el año, por ensilajes muy sencillos. Ahora lo van a ver muy rápidamente. Entonces, esa complementación de esa curva teórica de pasto, que tenemos que saber cuál es, mediante lo que ya he dicho, es complemento, lo clásico, no lo innovador, sino lo clásico de complementos de cereales, piensos compuestos, etcétera. Cómo estos nuevos productos, tanto la pulpa del perujo, de aceituna, la pulpa de tomates industrial, las pulpas de frutas, de zumos o las pulpas de uva de la producción de vino. El sur, Europa, el Mediterráneo, incluso los países árabes tienen mucha uva para mosto, cuando son musulmanes, pero tienen mucho vino o mosto o tienen aceitunas, es decir, son subproductos en nuestras zonas muy abundantes. Bien, si los pastos ya más o menos he dicho, y no repito más, cómo podría ser la estrategia para complementar las forrajeras a esos pastos, cómo serían, ahí están los nuevos, digamos, esa nueva tecnología, esos serían los subproductos que estamos innovando como una primera innovación para completar esos huecos de esos déficits proteicos y energéticos en el sistema extensivo de estos animales. Al final, sea una forma de ensilajes o otro, según el manejo, tanto alimenticio como de disposición. ¿Dónde basamos los fundamentos que utilizamos en la propuesta que finalmente traigo en esta ponencia? Por esos déficits que ya hemos citado, energía proteicos, en trabajos, cómo mejoramos la propia ingesta del pasto natural según que suplementemos energía. Hay un ejemplo con simplemente cebada o cebada y soja para corregir la proteína. Muy gráficamente se ve cómo la energía mejora la eficiencia de los pastos, simplemente un aporte energético en los momentos en que hemos definido previamente, la bibliografía también insiste en eso, los déficits nutricionales en energía. Y la proteína en sus momentos también, es decir, las propias respuestas de los animales ajustan esos fundamentos llamamos metabólicos. Ese es otro trabajo que donde se compara en el sistema de parto anual, digamos más extensivo, frente al 3 partos en 2 años, si introducimos esa mejora de forrajeras o de suplementos estratégicos en cada uno de los sistemas y cómo las mejoras son más evidentes donde más forzamos, como vimos en la curva las necesidades de los sistemas, necesidades nutritivas en proteína y energía, las respuestas son mayores, 24 frente al 7%, significativo, en los sistemas más intensivos al mejorar la eficiencia, cómo mejora la propia ingestión del pasto natural, a incorporar al pastoreo forrajeras estratégicas de invierno y de verano que presenté antes en las gráficas anteriores. Las producciones, tanto de carne, los inputs del sistema, las entradas, las necesidades, evidentemente, aumentan la producción, mejora la producción de concentrado, es decir, la demanda de concentrado y de heno. Es decir, ahorra esa estrategia, evidentemente, con la mejora de la eficiencia de los propios pastos, pues ahorra concentrados, o sea, suplementos, y ahorra henos externos a la explotación. Las producciones animales, tanto en kilos de corderos por hectárea o leche, aumentan significativamente en ambos sistemas, pero no marcan una diferencia de ahorro en sí en los sistemas más extensivos de un parto al año, tan de los suplementos concentrados o heno. En definitiva, conocer estos subproductos en su utilización por coeficiente de digestibilidad, ahí tienen diferentes tratamientos del alperujo, de pulpa de tomate o de fruta o de bodega, de uva, vienen en el fondo esas digestibilidades in vivo que hemos determinado
en base a las componentes de materia seca, que son los cuadros en negro, el nivel de proteína o el nivel de fibra como limitante de esa ingestión. Pero sobre todo la humedad, o sea, la materia seca, es la que maneja, implica una mejor adecuación del manejo en estos ensilajes. La selección de los rumiantes está publicada, pero nuestras condiciones para la merina, en animales comerciales, ven ahí los animales fistulados en esófago, pues muestran cómo la oveja en diferentes momentos puede coger en la extrusa, es decir, la proteína que realmente ingiere, algunas veces es superior a la que el pasto técnicamente o teóricamente tiene en el campo, porque selecciona. Y su capacidad de ingerir proteína es superior al análisis convencional de la proteína o la energía que tiene el pasto. Eso es conocido, pero en nuestras condiciones hay momentos que funcionan fundamentalmente, como ven, en los déficits de proteína, que el animal colabora a cubrir eficientemente esos déficits teóricos de proteína en el verano. En la coeficiente de digestibilidad es publicado, es conocido la caída tan bestial desde la digestibilidad de los pastos naturales en primavera cuando pasa el verano, no tanto así en las forrajeras estratégicas, pero sí en el final de las forrajeras, si se dejan estos reglas de invierno, tienen esos problemas de digestibilidad. La de los subproductos, la digestibilidad, ya lo he comentado, pues tienen una limitación fundamentalmente relacionada con su composición química del silo, una vez que se ensila, simplemente aportando paja para darle consistencia. La pregunta final, como propuesta de innovación, es cómo resolveríamos o cómo intentamos resolver, conocer cuánto pasto de verdad en tiempo real. Esta mañana a las 8 hay en los cercados, en los potreros de las explotaciones de manejo, sobre todo a nivel de asesoramiento, por ejemplo en grandes grupos cooperativos donde los técnicos tienen que asesorar en tiempo real a muchos ganaderos que son, digamos, en un sistema de producción organizado, coordinado en la comercialización, en la base productiva. Tenemos que trasladar esta innovación, evidentemente. Estas son las clásicas rastreras de verano, la forrajera de invierno, pero ¿cuánto es la disponibilidad? Sería un modelo, o estamos intentando ajustar un modelo de este tipo, conociendo cómo funciona la explotación a nivel de rebaño mediante unos indicadores simples, cómo podemos simplemente digitalizar la finca y aplicar imágenes satelitales para tener las salidas en esos modelos que nos den capacidad de decisión una vez que sabemos la cantidad y calidad de pasto disponible en tiempo real en cada día de gestión del técnico frente al ganadero que maneja esos rebaños tan genéticamente bien seleccionados. Es un modelo de predicción mediante una serie de algoritmos matemáticos en base a la información que dan los propios satélites, lo iré rápidamente, que al final lo que nos da es la cantidad de kilos de materia seca por hectárea y proteína o fibra, etcétera, una serie de valores nutritivos para poder saber qué calidad y qué cantidad tiene el aporte de forrajero, sean de forrajera o de pastos naturales en nuestra explotación. Por otro lado, el propio rebaño, mediante técnicas rápidas, podemos evaluar de NIRS, por ejemplo, RIS portátil, la cantidad y calidad de nuestros recursos de suplemento y de allí realizar el ajuste en el propio modelo, pues días de permanencia en una finca para establecer pastoreos rotacionales en cada cerca o el déficit de necesidades frente a los aportes, tanto del suplemento como del campo, para ver cuál podría ser el diseño de la alimentación complementaria. Bueno, estos son la bibliografía en ese aspecto amplio de cuáles son las ventajas e inconvenientes, cuáles pueden ser las teledetección para trabajar en tiempo real de estos recursos. Se utilizan en muchos campos, como todos ustedes seguramente conocen, estas tecnologías, pero aplicarlas a nuestras condiciones sería tanto así como una finca. Esta es la finca experimental. Durante 10 años hemos estado ajustando este modelo para saber, mediante técnicas de mediciones reales en el campo, mediante el método de rango, transecto, etcétera, luego poder relacionarlo con las imágenes satelitales. Y dentro de la oferta de los diferentes índices, voy rápido, poder ajustar estos modelos. Estos son los ajustes matemáticos que hemos obtenido durante 2 años mediante una implementación en el terreno de muchos miles, cientos de miles de puntos referenciados. ¿Voy? Estoy terminando. Bueno, después de esa información, estos modelos previos que nos permiten tener una información, estos ya serían los índices diciendo en cada cerca cuál sería el componente del modelo de predicción de la cantidad y calidad del pasto disponible. Los ajustes matemáticos, toda esta información la tienen en la ponencia, la pueden leer tranquilamente en el libro de Astras del Congreso, pero bajando en estos índices satelitales, esto lo hemos testado en los 2 últimos años a nivel de 2 fincas de las cooperativas de Oviso, en la comarca de La Serena, tanto La Serena como la zona de Alburquerque, zona esteparia sin árboles y con árboles en zona de dehesa. Aquí lo pueden leer tranquilamente, bueno, la información de cuáles son los parámetros, las entradas, qué tipo de satelitales, con qué tipo de refractancia, en fin, lo pueden leer un poco más tranquilamente en la combinación de bandas que hemos utilizado, las variables de predicción.
Y después de todo esto, esa Extremadura, la comarca de la Seena, esa localización de la finca experimental, esta es una de ellas, cómo los índices satelitales van ajustando para cada una de las cercas o potreros de manejo. Digo potrero por si hay algún colega iberoamericano con una palabra que me encanta, los de potrero. Entonces, pueden darnos la predicción. Está la imagen real de la cerca, de ortofoto, y aquí ya sería la predicción de los modelos. Bueno, aquí lo pueden leer más tranquilamente, el tipo, insisto, de modelo matemático que estamos planteando, las calibraciones que hemos obtenido y quizás cosas como esta, como el modelo general hace unos ajustes muy interesantes, con unas correlaciones muy altas para saber la cantidad, y también, por ejemplo, la proteína, que como he estado diciendo a lo largo de la ponencia, sería uno de los factores más limitantes del manejo de estas explotaciones y más costoso. La proteína es la parte más cara de la alimentación. Bueno, sigo, todo esto me lo voy a saltar, aquí tienen más especificaciones, pero aquí hay una cosa interesante como hemos encontrado, como podría parecer lógico, el ajuste de los modelos hace realmente un modelo que llamamos verde para las épocas donde hay más clorofila, donde las tanto forrajeras como los pastos naturales tienen un tipo de factores de refractancia, etcétera, y otro modelo seco para el resto. Esto parece interesante, se repite anualmente, como la diferencia interanual ajusta esos modelos según los años. Todos los años la parte de los meses que dan las bandas satelitales, dan esa información, discrimina muy bien mediante un análisis de componentes principales, análisis discriminante, esos modelos para utilizar uno u otro matemáticamente según la época del año. Aquí tienen el modelo que estamos trabajando últimamente, una predicción buena para la época que llamamos verde, de enero hasta mayo, ese es el ajuste, y estas son las variables más descriptivas del modelo. En el modelo de junio a diciembre, el que llamamos seco, estas serían las bandas que están y el ajuste, la calibración frente. Si se despistan un poco, piensen que aquí esto está en escala logarítmica, pero bueno, como no estoy entrando en detalle, pero por eso puede sonar y decir, bueno, ¿qué cantidades de materia seca? Por eso la he puesto abajo para que se entiendan las cantidades reales, no las que se ven en el logaritmo. Bien, por último, no solamente saber la cantidad, sino que los modelos están prediciendo muy bien el porcentaje de proteína, de fibra neutro y de fibra ácida. Aquí este es el componente que nos va a regular tanto la ingestión como el valor nutritivo de la ingesta real en condiciones de campo y evidentemente la proteína por sí misma. En definitiva, mediante esa información, toda esta es la información de satélites, de bandas, los índices de combinatorios que hemos encontrado mayores correlaciones y por lo tanto la predicción que hacen en cantidad y calidades para poder enfrentarlo a la aportación del rebaño y poder ver la necesidad de suplementación en cada uno de los dos modelos. En definitiva, creo que estos sistemas se pueden beneficiar con este tipo de innovación donde podamos tener por fin casi contestación a esa pregunta del millón, que paso ya rápidamente, las conclusiones las salto, las he ido diciendo, pero esta es la final, ¿cuáles son? La pregunta fundamental, ¿cuáles son las necesidades que realmente cubre a mis rebaños en extensivos, según que estén preñadas, gestantes? ¿Cómo hago esas reservas de pastoreos, reservas de cerca? ¿Cómo suplemento? ¿Con qué suplemento? ¿Con más proteína con menos, o con más energía? De una forma eficiente. Por lo tanto, es la base de mejorar la expresión fenotípica de la mejora genética de los animales que tiramos al campo para producir. Bueno, ahí están los agradecimientos de los proyectos que están participando en este tipo de ajustes y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fermín. La verdad es que nos has hecho una demostración de la velocidad a la que se puede llegar a hablar, ¿eh? Te lo agradecemos muchísimo, sobre todo los otros 4 ponentes. Si tenéis alguna cuestión, luego tenemos el resto de la tarde, porque imagino que no todos vamos en autobús, y la cena, así que no te vas a librar de las preguntas. Yo aviso. Muy bien, muchas gracias. La siguiente comunicación la va a presentar José Antonio Rodríguez Sánchez, del CITA de Aragón. Y el título es Recría de novillas de la raza parda de montaña y pirenaica con parto a 2 años. Intenta ajustarte a 7-8 minutos. De todos modos, de todos los que estamos aquí, ¿quién va a utilizar el autobús? Bueno, entonces vamos a seguir corriendo. Buenas tardes. Yo voy a presentar el trabajo, como ha dicho Albi, de la recría de novillas de la raza parda de montaña y pirenaica con parto a 2 años. En España lo habitual es que la edad al primer parto de las novillas se dé entre los 2 años y medio o 3. Según datos del Magrama del año pasado, el 49% de las novillas parieron entre los 2 y los 3 años, pero el 46% parió con más de 3 años. Esto es debido en parte a que los ganaderos piensan que adelantar el parto y que las novillas paran con menos peso, con menor tamaño, puede tener repercusiones negativas, tanto a nivel productivo, que los terneros que vayan a tener a lo largo de la vida productiva sean más pequeños, como a nivel reproductivo,
que tengan problemas al primer parto y problemas para volver a quedarse gestantes en años sucesivos. Y también puede ser debido a la falta de un manejo diferenciado de las novillas. Las novillas son animales que tienen unas necesidades, están en crecimiento y tienen unas necesidades especiales, pero en España normalmente, gran parte de los ganaderos, debido al pequeño tamaño de los rebaños, suelen tener las novillas junto con las vacas adultas y no se cubren las necesidades de crecimiento, retrasándose así el crecimiento de las novillas y, por tanto, la edad al primer parto. Sin embargo, para aumentar la rentabilidad de las explotaciones, sería necesario reducir el tiempo improductivo de las novillas, y para reducir este tiempo improductivo se puede reducir adelantando el parto a los 2 años. Y para adelantar el primer parto, lo primero que tenemos que hacer son programas de manejo de la recría de novillas para poder asegurar unos pesos mínimos en cubrición y al parto para no tener problemas. Teniendo en cuenta esto, los objetivos del proyecto fueron analizar la posibilidad de adelantar el primer parto a los 2 años en novillas de la raza parda de montaña y pirenaica y estudiar los efectos de la raza y del ritmo de crecimiento durante la recría sobre los rendimientos productivos y reproductivos al primer parto. Para ello se utilizaron las 2 razas más representativas del Pirineo aragonés, la parda de montaña y la pirenaica, que durante la recría, desde el destete con 6 meses hasta el inicio de la cubrición con 15 meses, tuvieron 2 ritmos de crecimiento. Unos lotes estuvieron con un ritmo de crecimiento alto y otros con un ritmo de crecimiento menor. Para conseguir estos ritmos de crecimiento, todas las novillas durante los 9 meses de recría dispusieron de heno de alfalfa a libre disposición y 6 o 12 gramos de concentrado por kilo de peso vivo. Tras una época de cubrición de 3 meses, las novillas fueron manejadas como un único lote y durante los 9 meses de gestación estuvieron en praderas de montaña y tras el parto se alimentaron durante los 4 meses que duró la lactación con un unifeed seco. En cuanto a resultados de crecimiento, como hemos dicho, el ensayo empezó cuando las novillas fueron destetadas con 6 meses de edad, se hicieron lotes homogéneos en peso, con unos pesos en torno a los 240 kilos. Durante la recría se consiguieron las diferencias de crecimiento esperadas. Los lotes con un objetivo de crecimiento bajo tuvieron en torno a los 600 gramos de crecimiento y los que tuvieron un mayor crecimiento tuvieron 800 gramos de crecimiento, llegando a la cubrición con diferencias significativas en el peso. Pero no se encontraron diferencias significativas en los pesos entre razas. Y de todos modos, todas las novillas estaban por encima del 65% del peso adulto, que es un porcentaje determinado por varios autores como óptimo para la primera cubrición. Durante la gestación, todas las novillas tuvieron la misma alimentación y la ganancia media diaria no estuvo significativamente afectada por el manejo que habían tenido las novillas durante la recría ni por la raza, pero sí que los lotes con un menor crecimiento en recría tuvieron una ganancia, aunque no fue significativamente diferente, una ganancia superior de 65 gramos diarios, que hizo que llegaran al parto todas las novillas con un peso similar y superior al 80% del peso vivo adulto recomendado por el NRC como peso óptimo para el primer parto. Durante la lactación, las novillas de la raza parda mantuvieron el peso, pero las pirenaicas, con la misma alimentación, tuvieron una pequeña ganancia de peso, posiblemente debido a que las pardas, al venir de una raza lechera, tuvieron una mayor producción de leche, por lo que consumieron más energía para producirla. Aunque al destete, todos los lotes tuvieron un peso similar. En cuanto al rendimiento productivo, el peso de los terneros no estuvo influido por el ritmo de crecimiento que tuvieron sus madres durante la recría, pero sí por la raza. Los terneros de la raza pirenaica fueron más pequeños al parto, aunque durante la lactación tuvieron los mismos crecimientos y al destete no hubo diferencias significativas entre los pesos de los terneros. En cuanto a rendimiento reproductivo,
no se encontraron diferencias en el peso a la pubertad, puesto que la pubertad se alcanza con un peso crítico, que es un porcentaje en torno al 55% del peso adulto de cada raza, y en este caso las dos razas tienen un peso adulto similar. Donde sí encontramos diferencias fue en la edad a la que se alcanzó esta pubertad, viendo que las pardas fueron más precoces que las pirenaicas, y esto puede ser debido a, como hemos dicho antes, que la parda viene de una raza lechera, y las razas lecheras suelen ser más precoces que las cárnicas. A la cubrición, en el momento de la cubrición no hubo diferencias en el número de inseminaciones que necesitaron las novillas para quedarse gestantes, como tampoco hubo diferencias en la fertilidad entre lotes. Y en cuanto a la duración del anestro posparto, la duración del anestro posparto no estuvo influido por el manejo que habían tenido las novillas durante la recría ni por la raza. Sin embargo, a pesar de no haber diferencias significativas, las novillas pirenaicas estuvieron cíclicas 15 días antes que las pardas. Y esto puede ser debido a lo que hemos visto antes, que durante la lactación las pardas mantuvieron el peso y las pirenaicas tuvieron una pequeña ganancia de peso. Con estos resultados preliminares podemos concluir que sería posible adelantar el primer parto en ambas razas a los 2 años, reduciendo así el tiempo improductivo de las novillas y sin perjuicio de los rendimientos productivos y reproductivos en el primer parto. Pero será necesario estudiar el desarrollo de la vida productiva de estas novillas para descartar posibles problemas en siguientes partos. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, si al final nos quedan 5 minutos, podemos hacer una ronda de preguntas, si os parece. Entonces pasamos a la segunda comunicación, que la va a presentar, creo que Mar González, y trata sobre la situación actual de la fertilidad en explotaciones de raza avileña negra ibérica y sus implicaciones económicas. Intenta ajustarte a 8 minutos. Por el tiempo no os preocupéis, que nos hablarán casi 5. No, hombre, no. Bueno, el estudio que yo presento es un proyecto que ha solicitado la SAT Vacuno Avileño dentro de los programas de innovación que publica el Ministerio, y este es un estudio previo realizado a través del INIA y de la Asociación de Criadores para ver pues, la situación de la fertilidad dentro de lo que es la raza avileña negra ibérica. La eficacia reproductiva es uno de los pilares que mejoran la rentabilidad de las explotaciones de vacas nodrizas. Entendiendo la mejora de la productividad como los kilos de terneros destetados al año, destetados por vaca y año, sería uno de los objetivos principales dentro de las explotaciones de vacas nodrizas en general y, por supuesto, en la avileña negra ibérica en particular. La mejora de la productividad, que es la mejora de la rentabilidad dentro de la explotación, tiene conseguido a través del programa de mejora el incremento de los kilos de peso al destete, pero está pendiente lo que es la fertilidad, es decir, introducir la fertilidad dentro del programa de mejora de la raza. Entonces, para ello lo que se hace es un estudio sistemático de las explotaciones de raza avileña, analizando sobre todo las pérdidas económicas que pueden llegar a ocasionar pues, los fallos reproductivos que haya dentro de las explotaciones antes de meter lo que sería la fertilidad como otro de los caracteres dentro de la mejora genética de lo que sería la raza avileña negra ibérica. Como material hemos utilizado los datos que hay dentro del libro genealógico de la raza. Fijaros que la raza está bastante extendida a lo largo del centro peninsular y bueno, lo que son las dehesas, montañas y demás. Y hemos cogido 31 ganaderías dentro del libro genealógico que hemos establecido ni como las mejores ni como las peores, sino como aquellas que tienen los datos más fiables. Y dentro de estas ganaderías hemos establecido 2 grupos de vacas, las vacas que están activas o vivas y aquellas vacas que ya no están, que están dadas de baja.
De estos animales, al total, hemos analizado 7.500 hembras reproductoras, aproximadamente 3.000 que están vivas y 4.000 que están de baja. Lo que sí que hemos tomado es las vacas activas como grupo patrón y tenéis que tener en cuenta que dentro de esta raza la reproducción se hace prácticamente a monta natural. La inseminación artificial se utiliza muy poco, bastante poco, sobre todo por problemas de manejo y porque, bueno, en principio ya veréis que los datos no salen tan mal. Dentro de los caracteres que hemos estudiado y como resultados, hemos utilizado la edad al primer parto, que sería el inicio de la repercusión económica de las ganaderías, ¿no? Es el momento o el inicio en el que la vaca empieza a producir. Hemos hecho un filtro de 400 días mínimo y de 1.600 días máximo. 1.600 días son aproximadamente 4 años y medio, con lo cual hemos establecido pues que la vaca pues no tenía datos de registro o que ha tenido algún problema. Ahí veis que la edad media, como bien ha dicho el ponente anterior, estamos justo en la media, que son 33 meses en lo que sería el grupo control, las vacas activas, y 34 meses dentro de lo que serían las vacas que están de baja. Prácticamente las vacas se quedan cubiertas a los 2 años, 24 meses más los 9 meses de gestación, salen los datos. Si os dais cuenta, en la raza avileña negra ibérica la edad al primer parto se viene acortando. No es que se vea mucho dentro de una gráfica que sube y baja tanto, pero fijaros sobre todo en la línea roja como la tendencia es a acortar la edad al primer parto. ¿Pasas? Ahí. El segundo punto que hemos analizado sería el intervalo entre partos, que establece la productividad numérica, es decir, la cantidad de veces que la vaca te da un ternero, ¿no? Hemos establecido 2 filtros, el mínimo que son los 280 días de gestación y el máximo que serían 290 días, o 790 días, que serían aproximadamente unos 2 años y medio. Tampoco puedes tener la vaca más tiempo para producir si no te da. Fijaros que la media que tenemos en las vacas activas es de 411 días y un poquito más en las vacas que no están activas. Pero lo importante de este punto es que el dato que más se reproduce dentro de las vacas activas o no activas son 365 días, que sería el óptimo, ¿no? Cualquier ganadería tendería pues eso, a tener un parto al año, pero al año lectivo, como se dice. Establecemos que la tendencia es a que se queden cubiertas al segundo celo posparto, incluso cuando están en lactación. La media de la fertilidad, como os he dicho antes, es aproximadamente 0,9 partos por vaca y año, es decir, tendríamos una fertilidad aproximada del 90%, con lo cual la monta natural en esta raza no va mal. La longevidad productiva la achacamos como si fuera la amortización de la vaca. Este es el único dato que no nos cuadra porque nos dice que la vaca vive 8 años y que tendría 5 partos en la vida de una vaca. Esto lo establecemos porque hemos cogido ganaderías que están dadas de baja y porque estamos analizando datos de vacas que todavía están vivas, es decir, que todavía tienen productividad. Entonces, sí, estoy casi terminando. La tendencia es aumentar el número de partos dentro de la explotación, es decir, si ahora tenemos 5 partos en la vida de una vaca, pues acortar el intervalo entre partos, entre activas y no activas, nos daría de 426 días, pues acortarlo hasta que el último destete sea 197 días a 6 partos. Concluimos que es evidente que la fertilidad en la avileña negra ibérica es buena, ¿no?, dentro de lo que sería la media, pero tenemos una gran dispersión de datos dentro de entre explotaciones y de la propia explotación, pues que habría que ser un poco más exhaustivo, es decir, qué es lo que está fallando dentro de la fertilidad que nosotros tenemos para acortar el intervalo entre partos o para acortar la edad al primer parto, de forma que en la rentabilidad productiva, es decir, en lo económico, tenga un impacto directo sobre las explotaciones antes de elegir pues, todo lo que sería meter los datos de alimentación, de manejo, de genética, etcétera, etcétera, que influyen en la fertilidad
y elegirlo como un carácter dentro de lo que sería la mejora genética. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mar. Muy interesantes estos datos que extraéis de las asociaciones de productores y que nos dan una idea de la realidad. Ese 90% de fertilidad es fantástico, ¿eh? O sea que a seguir trabajando. La siguiente comunicación la va a presentar Adolfo Laviña, de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, y se titula Factores ambientales que influyen en el éxito de la inseminación artificial en la raza ovina aragonesa. Y los autores son María Teresa Tejedor, Luis Vicente Monteagudo, Adolfo Laviña y Ángel Macías. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Adolfo Laviña, soy secretario ejecutivo de la Asociación de ANGRA, de la asociación de una de las dos entidades gestoras del libro genealógico de la raza aragonesa. Soy coautor de este trabajo junto al compañero Ángel Macías, y que somos un poco los responsables de la parte práctica del trabajo aplicada, y además están María Teresa Tejedor y Luis Vicente Monteagudo, que han llevado, digamos, el tema estadístico del Departamento de Genética de la Facultad de Veterinaria. Los conceptos que vamos a manejar en este trabajo, un poco indicando el éxito o fracaso de las inseminaciones, son los de fecundidad, de fertilidad y de prolificidad. Los datos que hemos analizado son los obtenidos en 10 años de práctica en la inseminación artificial, aplicada en 172 explotaciones, con 5.935 lotes por cada macho que ha inseminado, y en total incluyen un total de 58.602 animales, es decir, hembras. Bueno, el procedimiento estadístico se han empleado este programa, y los resultados que hemos encontrado en estos lotes que se han analizado, bueno, son casi 45% de fertilidad, de partos por oveja inseminada, 70% de fecundidad, 0,70 de fecundidad de corderos por oveja inseminada y 1,45 corderos por parto por oveja inseminada. Lo importante de esto es un poco las desviaciones estándar, que son relativamente altas, 0,23, 0,42 y 0,53, y por lo tanto lo que demuestra que hay una notable variabilidad y por lo tanto que hay posibilidades de mejorar estos resultados. Cuando hacemos una inseminación, enseño un poco que evidentemente se verá, nosotros, aparte de los datos de los machos que inseminan, etcétera, pues recogemos una serie de datos de cómo sucede la inseminación, pues datos que aporta el ganadero, de la alimentación, del manejo que ha llevado esos animales durante pre y post inseminación, y un poco lo que el técnico refleja o ve que puede influir en la inseminación. Entonces, dentro de esos factores hemos analizado en este trabajo pues una serie de los mismos. Pues el macho que está usado en la inseminación, la ganadería, el mes de inseminación, la temperatura ambiental, circunstancias ambientales, si ha habido flushing o no, el manejo, el desarrollo de la inseminación, el técnico, el centro de recogida de semen, el efecto año y los días transcurridos del último parto. De todos ellos nos hemos quedado con los que están allí en negrita, con esos 6 factores, que son factores que de alguna manera podemos controlar. Pongo un ejemplo. Hay diferencias entre, por ejemplo, entre la distancia entre el centro de inseminación y la ganadería, pero evidentemente no podemos modificar ni la situación del centro de inseminación ni la situación de la ganadería, por lo tanto no lo consideramos dentro de estos factores controlables. Entonces, en este sentido, uno de los factores importantes es el macho. Se ve una variación individual. Evidentemente, cuando las dosis salen a la ganadería, han pasado todos los filtros, tienen características óptimas de concentración, de morfología, de motilidad. Sin embargo, sí que existen diferencias significativas entre los distintos machos, más de 100 machos que hay en el estudio, de fertilidad. Pues puede ser debido a ello, por ejemplo, a problemas de fragmentación de DNA, etcétera, que lo que estamos haciendo ya también estudios en ese sentido en la Facultad de Veterinaria de aquí de Zaragoza. Otro factor que afecta pues es el mes de la inseminación. Los meses de julio a noviembre son más favorables, pues evidentemente coinciden con el periodo de luz decreciente.
La temperatura ambiental también vemos que afecta. Lo más favorable es el intervalo entre 5 y 25 grados. Por lo tanto, el objetivo sería evitar los momentos de más frío o de más calor para realizar las inseminaciones. Cuando algún ganadero ha llevado a cabo una especie de flushing, un incremento de la energía en el lote que se va a inseminar, bueno, pues también, evidentemente, también es favorable la realización de ese flushing. Un factor que indicamos allí, que es el desarrollo de la inseminación, que es un factor, o sea, es un parámetro subjetivo por parte del técnico inseminador de cómo ha resultado la inseminación, el proceso de la inseminación. En general, como indicamos, en muy pocas ocasiones el técnico ha considerado que la inseminación se desarrolla de forma incorrecta. Ha ocurrido la luz del aparato que insemina pues ha venido un poco abajo, ha habido problemas de algún otro tipo. En pocas ocasiones ha habido problemas de este estilo, pero cuando ocurre el efecto es muy importante. Y un efecto ganadería, que bueno, como hay muchas medidas repetidas en este estudio, agrupando las ganaderías, el grupo mejor, pues evidentemente presentan mejores resultados. En casi todos los casos que hemos visto, excepto para el mes de la inseminación, la magnitud de los efectos es mayor sobre la fecundidad y la fertilidad que sobre la prolificidad. Y los efectos de flushing y la temperatura ambiental durante la inseminación no son significativos sobre la prolificidad. Se hizo un estudio de correlaciones bivariadas entre los tres parámetros, fertilidad, fecundidad y prolificidad, y, bueno, y el menor efecto general de estos factores sobre la prolificidad lo podríamos explicar pues, por la menor correlación entre esta y la fecundidad y la fertilidad. Y como conclusiones, pues mejorar la fertilidad, la fecundidad de las inseminaciones, pues depende de numerosas fuentes de variación, tanto por parte de las ganaderías como del equipo técnico que vaya a realizar el proceso de inseminación. Y por lo tanto, la tarea del técnico que insemina no se debe reducir únicamente a llevar el propio acto de la inseminación, sino que tiene que haber una comunicación entre técnicos y ganaderos muy importante, para el periodo anterior y posterior de la misma, selección de los animales, manejo de los animales preinseminación, durante el proceso del tratamiento hormonal, la puesta y retirada de esponjas, y postinseminación durante un periodo de tiempo que los animales deben estar mejor cuidados para asegurarse el éxito de la inseminación. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Si os quedáis luego por aquí, haremos una ronda de preguntas. Bueno, pues la última comunicación la va a presentar Emma Serrano, del CIFA de Cantabria. El resto de autores son Humada Castrillo, Cima de Villa y Chomón, y nos va a hablar del efecto de la castración sobre los rendimientos productivos, las características de la canal y la deposición de grasa de añojos de raza Tudanca. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues la raza Tudanca es una raza autóctona de Cantabria, clasificada en peligro de extinción. Es una raza con una capacidad elevada para la deposición de grasa y ello permite el acabado en pastoreo con aportes limitados de concentrado, pero nos encontramos habitualmente en el matadero que estos animales acabados en pastoreo, aunque tienen contenidos buenos de grasa en la carne, se penalizan por falta de grasa de cobertura en la canal. Se sabe que la castración favorece la deposición de grasa en la canal y en la carne, aunque también tiene otros efectos, por ejemplo, sobre los rendimientos productivos, sobre el crecimiento. Entonces, como es obvio, el objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la castración sobre parámetros productivos, calidad de la canal y deposición de grasa en cebones y añojos de raza Tudanca. Aquí tenemos un poco descrito el itinerario productivo de los animales. Nacieron entre enero y febrero, se destetaron más o menos a los 6 meses y medio de edad y desde el nacimiento hasta el destete permanecieron en pastoreo con las madres. Una vez destetados permanecieron aún en pastoreo hasta aproximadamente el mes de octubre, en que se estabularon y empezaron a recibir una dieta de invernada. En torno al 22 de noviembre, como un mes después del destete, se castraron.
Después de la castración continuaron recibiendo en estabulación la dieta de invernada y salieron al pasto en primavera el 21 de marzo. Continuaron en pastoreo, se acabaron en pastoreo con una pequeña suplementación hasta el sacrificio en torno a los 18 meses de edad. Aquí vemos algunos datos de fechas de nacimiento, edad al destete, 6 meses y medio, como dije, peso vivo, unos 140 kilos, edad a la castración, en torno a 9-10 meses, y el peso vivo a la castración. La castración se hizo mediante el método de Burdizo. La dieta de invernada fue silo de hierba ad libitum y 1,5 kg de concentrado por animal. El acabado se realizó, como dije, en pastoreo rotacional. Se controló la altura del pasto una vez por semana para asegurarse que no bajaba de una altura de 7 centímetros y poder así maximizar la ingestión de pasto. Y durante el pastoreo recibieron una pequeña suplementación de 1,6 kg de cebada y 1 kg de pulpa de remolacha deshidratada. La duración del pastoreo del pastoreo de primavera, desde el que salieron al pasto en primavera hasta el sacrificio, fue de entre 112 y 133 días. Y aquí vemos algunos resultados productivos. Vemos que hubo diferencias significativas en la ganancia media diaria de peso entre castrados y enteros en la primera etapa después de la castración, antes del pastoreo, mientras permanecían estabulados. La ganancia media diaria de peso fue superior en los animales enteros. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en la etapa de pastoreo, en la ganancia media diaria de peso, aunque el valor medio fue superior en los animales enteros. Como consecuencia de estas diferencias, los animales enteros también presentaron un peso vivo superior al sacrificio y también un peso ligeramente superior de la canal fría. No hubo diferencias en las notas que se dan en el matadero, ni de conformación ni de engrasamiento. En el caso de la conformación estuvo entre P+ y O-, y en el caso del engrasamiento en los dos lotes fue en torno a 2. El peso del chuletero el lote enteros presentó una tendencia a un peso superior del chuletero, y el lote castrados, por el contrario, presentó una tendencia a pesos superiores de grasa perirrenal. Cuando nos fijamos en la composición tisular de la sexta costilla, se disecciona la sexta costilla para intentar predecir lo que sería la composición de la canal. Vemos que los animales castrados presentaron un contenido superior de grasa total. Cuando esa grasa total la diferenciamos en subcutánea e intermuscular, vemos que no hubo diferencia en el porcentaje de grasa subcutánea, lo que concuerda con que no hubo diferencias tampoco en la nota de engrasamiento de la canal, y lo que sí aumentó con la castración fue el contenido en grasa intermuscular. Los animales castrados también presentaron un mayor contenido en grasa intramuscular, aunque los dos lotes, castrados y enteros, de acuerdo con las características de la raza, presentaron contenidos relativamente altos de grasa intramuscular. Como conclusión, que la castración puede ser una práctica interesante para incrementar el engrasamiento de las canales y la carne en sistemas con bajo uso de concentrados. Aunque se consiguen incrementos claros del contenido en grasa inter- e intramuscular y valores absolutos relativamente altos de ambos parámetros, estos incrementos no se reflejan en las notas de valoración del engrasamiento asignadas en el matadero, que se basan principalmente en la valoración de la grasa subcutánea, depósito graso de desarrollo más tardío. Esto tiene implicaciones económicas importantes, y es que perseguir aumentar el engrasamiento dando pienso a un animal o más pienso a un animal que pone grasa en cualquier sitio menos en la zona subcutánea, tiene sus implicaciones económicas para el ganadero. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, pues como lo hemos hecho muy bien, Manuel no está aquí para felicitarnos, pero nos felicitamos nosotros mismos. Nos quedan 8 minutos para hacer una ronda de preguntas. Os agradezco a los ponentes, especialmente a Fermín, que le hemos robado muchísimo tiempo.
que os hayáis ajustado al tiempo que nos quedaba. ¿Tenemos alguna pregunta para alguna de las ponencias? Enrique. Enrique Fantova, de Hoy Aragón. Estamos en familia, yo creo que te oiremos, ¿eh? Yo creo que sí, pero bueno. Un dato, a ver, el que no haya relación con el FLUSI. Nosotros tenemos, y hay comunicaciones con la unidad de producción animal del CITA, hemos hecho muchos estudios de los factores que intervienen en el entorno, que esos son uno de los más importantes. Por ejemplo, en el tema de la condición corporal, ya en 1995 hicimos publicaciones con esa relación que hemos ido confirmando a lo largo de los años, o el intervalo en el tiempo entre el parto y la inseminación. Con esto de la condición corporal me ha llamado un poco la atención que no exista relación en el flusing con el resultado. ¿Qué tipo de flusing se utilizaba? Fertilidad y en fecundidad. Yo sé, a lo mejor no lo he expresado bien, pero en la tabla que aparece en la presentación, el flusing es significativo en fertilidad, o sea, es favorable, evidentemente, tanto en fertilidad como en fecundidad, lo que nos ha encontrado una significación en prolificidad, a la hora de la prolificidad. Entonces, la verdad es que el flusing que nosotros detectamos no es un flusing muy reglado, ni siquiera, sino que hay determinados ganaderos, menos de los que a lo mejor sería adecuado, que el lote que va a inseminar le da un mayor apoyo energético, pues con algún suplemento de cereal y poco más. No te lo puedo, o sea, no es una cosa. Nosotros, ya te digo, cuando recogemos esos datos es realmente, de alguna manera, es muy subjetivo, es decir, o sea, se le pregunta al ganadero, ¿la alimentación que ha llevado estos animales es igual que el resto del ganado? ¿No es igual? Si dice que la ha suplementado, que sí que no, pues apuntamos que hay flusing. Pero no se le da o no es un flusing reglado de alguna manera, no le decimos, ni tampoco hemos preguntado, ni entramos a valorar si es de tantos días determinados o en qué condiciones. Sí, eso es. Ese es el resultado, ese es el factor que hemos analizado nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Isabel, creo que es Isabel, sí, la miopía. Isabel Casasus, del CITA de Aragón. Hola, gracias. Vale, mi pregunta es para Emma. Con los animales de raza tudanca, que no habéis tenido un efecto muy claro de la castración sobre el engrasamiento de la canal, ¿cuál sería el siguiente paso a dar? ¿Estaríais pensando en hacer castraciones en otro momento, quizá más tardías, para darles tiempo a que empiecen a deponer en esos depósitos? O... La verdad es que, bueno, es un estudio preliminar, una pequeña prueba que hicimos con el tema de la castración, y sí, posiblemente el tema estaría en jugar con la edad de castración. Es, bueno, el factor que queda así para jugar, o atrasar un poco la edad de sacrificio, pero bueno, lo intenté decir en la exposición. Es una raza que vemos que donde primero pone y más le gusta poner es grasa perirrenal, de la que va al cubo la basura según se sacrifica. Luego le encanta la intermuscular, pero la subcutánea de momento no hay manera. Continuando con el tema, yo voy a aprovechar. Emma, ¿habéis hecho alguna pequeña estimación económica de este estudio, o tenéis como mínimo una previsión de que quizá en el mercado se pueda pagar más una carne con una mayor cantidad de grasa intramuscular que merezca la pena la producción de bueyes? Interés personal.
y profesional. La verdad es que no. Lo único que tenemos es conversaciones pues, con algunos carniceros, la opinión que tienen, la posible salida que podrían dar a esa carne. Tenemos ahora un proyecto en el que sí se están haciendo ya encuestas más en serio a carnicerías, a distribuidores. Más que centrado en el tipo de animales castrados, el interés sobre todo en la raza tudanca, en varios tipos de productos de raza tudanca. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo voy a aprovechar también para hacer una pregunta a Emma, porque has comentado que se penalizaba en matadero por el tema de la grasa. ¿Habéis pensado en buscar otro tipo de mercado, por ejemplo, como es de cebo a pasto? En Estados Unidos e Inglaterra está moviendo mucho el sello de cebo a pasto. ¿Habéis pensado en, dado que no engrasa en esas zonas, buscar otro tipo de mercado para que no se penalice o que tenga un valor añadido? Bueno, ya cuando, por ejemplo, consigues la venta directa, o sea, muchos tudancos se sacrifican pues, para venta directa o carniceros que compran directamente en las explotaciones y sacrifican, el tema ya del engrasamiento, ya solo con eso pasa un poco a segundo plano. En lo que sí que estamos trabajando bastante es en dar a conocer las características de la carne producida en pasto, que ya cuesta bastante. Todo el mundo solo con ver un poquitín de grasa amarilla, un poquitín menos de grasa subcutánea, carne un poco más oscura, ya oyes de todo en el matadero y al final resulta que esa misma gente cuando prueba la carne sin ver la canal colgada, pues la carne está buena, no buenísima y no hay ningún problema, pero lo que yo me he encontrado en los mataderos es que hay muchísimos prejuicios y a la vez poca información sobre las ventajas de la carne de pasto. ¿Alguna pregunta más? ¿No tenéis ninguna cuestión más? Bueno, pues yo os agradezco vuestra compañía a estas horas de la tarde, después de esta jornada maratoniana, en la que hemos demostrado que nos encanta el trabajo, porque si no, no tiene otra explicación. Y bueno, pues muchas gracias a FEAGAS y a Manuel Luque, que tenemos aquí. Muchas gracias por tu invitación y para que veas que nos tienes que felicitar porque hemos cumplido y nos sobran 5 minutos. Bueno, pues os quedan 5 minutos, así que vamos a terminar la maratón. Bueno, muchas gracias a todos.